Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo editado por el Departamento de Matemáticas del Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a tratar la unidad 9, funciones. Vamos a ver de qué va el tema. Primero debemos saber qué es una función. Una función es una relación entre dos variables numéricas, x e y, de manera que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Es importante que a las x le corresponda un único valor de y, porque si no, no sería una función. La variable x es la variable independiente y es un valor prefijado. Nosotros podemos darle a la x el valor que nos dé la gana, el valor que nosotros queramos. Y la variable y es una variable dependiente y su valor depende de x. Quiere decir que en función del valor que nosotros le demos a la x, que podemos darle cualquiera, pues la y vamos a tener un valor asociado a esa x. Lo podemos ver aquí. Y es igual f de x. Y es igual una función de x, donde y es la variable dependiente y donde x es la variable independiente. Aquí en los dibujos que tenemos a la derecha podemos ver, por ejemplo, esta función. Bueno, esto realmente no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque a una x, por ejemplo, a esta le corresponden dos valores de y. Y eso, por definición, no es una función. En la de abajo, por ejemplo, sí que es una función. ¿Por qué? Porque a cada x le corresponde solo un valor de y. En las funciones, a las x, repetimos, solo le puede corresponder una y. Ahora bien, a las y sí que les pueden corresponder más de una x. En este ejemplo lo podemos ver. Por ejemplo, para este valor tenemos muchos valores de x, ¿vale? Con cualquier función trigonométrica nos va a pasar esto. Esto sí que es una función. Lo que no es una función es que para una x haya distintas y. Las funciones normalmente podemos representarlas gráficamente. Para representar gráficamente muchas veces utilizaremos tablas de valores. Las tablas de valores aportan menos información que las gráficas porque no dicen nada de lo que ocurre con los puntos intermedios, pero nos sirven de orientación. ¿Cómo creamos una tabla de valores? Pues a partir de una función, si yo tengo para el valor 1 de x, le corresponde el valor 100 de las y. Pues me lo pinto donde toque 1 de x, 100 de las y, este punto. Para el valor 2 en las x me corresponde el valor 150, pues si el 2 está aquí y el 150 está aquí, pues este sería el punto. De forma que si quiero representar la función, voy desarrollando todos los puntos y puedo ir ordenando, puedo ir representando la función. Puede ser así, puede ser más o menos así, bueno, pero nos da una idea. Vamos a pasar ahora a uno de los conceptos más importantes que vamos a ver en las funciones, como es el dominio y el recorrido, pero sobre todo el dominio. El dominio de una función x son todos los valores de la variable independiente, o sea, los valores de la x. En este caso, por ejemplo, podemos ver esta gráfica. El dominio, ¿qué sería? Hemos dicho que son los valores de la x. En las gráficas, esta gráfica se supone que es infinita, lo que pasa es que empieza aquí porque tenemos que empezar en algún sitio y termina aquí porque hay que terminar en algún sitio. Pero se supone que esta gráfica es infinita y esto pues seguiría. Igual, esto por la derecha también seguiría. ¿Qué sería el dominio? Si hemos dicho que son los valores de la x, vale, ¿qué valores qué valores de x tiene esta función? Pues si esto va hacia la izquierda hasta el infinito, los valores de x que va a poder tomar son infinitos. Todos estos son valores de x. Y si seguimos para atrás, también tendremos valores de x. Por tanto, empezaremos ¿dónde? En el menos infinito. Iremos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando lleguemos al 0, pararemos. ¿Por qué? Porque en este tramo la función no está definida. Por tanto, no son valores de x que puedan ser asociados a la función. Por tanto, esto no pertenecerá al dominio. Pero aquí, sin embargo, esta parte también pertenece al dominio porque también hay función. Y aquí lo mismo, aquí tampoco hay función. Por tanto, ahí habrá otro corte. Y después, a partir de aquí, pues también todos estos valores van a tener x, así hasta el infinito. Nos vamos a ir para allá, hacia la derecha, hasta el más infinito. ¿Cuál va a ser el dominio en este caso? Pues si empezamos de izquierda a derecha, desde el menos infinito hasta el 0. Con el 0 pararemos. No tendremos nada hasta el 2, pues ponemos unión del 2 al 5, como vemos hasta aquí, y después hacemos otra parada y del 6 hasta el más infinito.
De la misma forma que hemos hablado de dominio, podemos hablar de recorrido o de imagen. Es lo mismo decir recorrido que decir imagen. Recorrido de una función o imagen de una función f de x. Es todos los valores de la función o de la variable dependiente, o sea, de la y. Lo que hemos visto antes que ocurría con las x, ahora es lo mismo, pero ocurre con las y. La imagen son los valores o los puntos dentro del eje y que puede tomar la función. En la misma imagen que hemos visto antes, ¿qué valores puede tomar la y? Pues la y puede tomar desde el -1, que va a estar solo, y después puede tomar los puntos desde el 0 hasta el más infinito. Todos los puntos van a tener correspondencia con algún valor de la y. Como vemos, estos, el -1 aquí. Por tanto, ¿cuál sería la imagen de esta función? Sería desde el 0 hasta el más infinito y además el -1. En ocasiones no podemos dar la expresión algebraica de una forma global, pero sus valores responden a distintas expresiones dependiendo del intervalo en el que estemos. Cuando definimos una función con expresiones parciales y se especifica el dominio de cada una de ellas, estamos definiendo una función a trozos. Quiero decir, en este caso vamos a tener una función, pero que dentro de una función es como si tuviéramos distintas funciones en función de lo que valga la x. Quiero decir, por ejemplo, en la que tenemos en la imagen, si tenemos una x que vale entre menos infinito y menos 2, o sea, si las x están de aquí para allá, vamos a mirar la función va a valer 2. En cambio, si estamos entre el -2 y el 4, o sea, si estamos en este trozo, la función que tendremos que mirar es -2x. Y en cambio, ya si estamos en el último intervalo, si estamos del 4 hasta el más infinito, el trozo de función que tendremos que mirar será este. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver, en función de lo que valga la x, qué rama es la que vamos a mirar. Y si queremos averiguar el dominio, tendremos que ver el dominio de cada una de las ramas. Otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar una función es la simetría. Vamos a tener dos tipos de simetría. Simetría respecto del eje de ordenadas, o sea, simetría respecto del eje y simetría respecto del origen. Vamos a ver cada una de ellas. Cuando hablamos de simetría respecto del eje de ordenadas, o sea, respecto del eje y, estamos hablando de una simetría par. Una simetría par es, como podemos ver en este dibujo, es como si tuviéramos un espejo en el eje de las y. Gráficamente lo podemos ver fácilmente. Analíticamente, si no tenemos la función dibujada, pero tenemos la ecuación, podemos verlo de la siguiente forma. Si podemos demostrar que f de x es igual que f de menos x, entonces estaremos demostrando que la función es simétrica respecto del eje de ordenadas, o bien que es simétrica par. Otro tipo de simetrías es simetrías respecto del origen, o lo que es lo mismo, simetría impar. Una simetría impar es, como podemos ver en el dibujo, es como si hiciéramos dos espejos, uno respecto del eje de las y y otro respecto del eje de las x. Para demostrar esto analíticamente, es como si demostráramos que f de menos x es igual que menos f de x, o, dicho de otra forma, también podemos decir que f de x es igual a menos f de menos x. De cualquiera de las dos formas se podría demostrar. Vamos a ver un ejemplo con cada una de ellas. Si tenemos la función f de x es igual a x² menos 4. Vamos a ver si la simetría es par. Para que una simetría sea par, tiene que cumplirse que f de x es igual a f de menos x. Pues para demostrar que esto, tenemos que ver cuánto es f de menos x. F de x ya lo tenemos, es la ecuación que ya nos da. Pero f de menos x tenemos que calcular. Pues para calcular f de menos x vamos a sustituir todas las x por un menos x. En este caso tenemos x², pues aquí va a ser menos x². Y el menos 4, como no lleva nada, pues se va a quedar como está. Ahora bien, menos x² es lo mismo que x². Por tanto, en este caso sí que podemos demostrar que f de x es igual a f de menos x. Por tanto, la simetría es par. Vamos a ver un ejemplo de simetría impar. Y tenemos una función f de x es igual a x³ menos 5x. Pues lo mismo, si tenemos que demostrar que f de x es igual que menos f de menos x, pues vamos a calcular f de menos x, lo primero,
y le cambiamos a todo el signo. Pues f de menos x es x al cubo, sería menos x al cubo, más 5 por x, pues 5 por menos x. Y ahora todo esto le cambiaremos el signo, pero de momento primero operamos. Menos x al cubo es menos x cubo, sin paréntesis. Y más 5 por menos x es menos 5x. Aquí lo tenemos. Ahora bien, como tenemos el menos delante, pues lo cambiamos todo de signo y me va a quedar x cubo más 5. X cubo más 5 es lo mismo que en la función original x cubo más 5, sí, por tanto tendremos que es una simetría impar, porque f de x es igual a menos f de menos x. Otro de los aspectos que vamos a tener que estudiar es la periodicidad. Una función es periódica si su gráfica o las imágenes de los valores de x se repiten cada cierto intervalo, a lo largo de la longitud de un intervalo. O sea, la longitud del intervalo es lo que se llama t, y t es el periodo. T tenemos que decir que no me basta con que la función se repita, sino que dos puntos para estar en el mismo, en la misma situación, digamos, para identificar el periodo, necesitamos dos puntos que se encuentren exactamente en la misma situación. Por ejemplo, el punto este y el punto este tienen la misma y, pero no están en la misma situación. ¿Por qué? Porque este punto primero está bajando y este punto segundo está subiendo, por tanto no están en la misma situación. Para estar en la misma situación tendríamos que tener, por ejemplo, si nos cogemos este punto, ¿cuál es el siguiente punto que va a estar en la misma y que también va a estar subiendo? Este punto es el que va a estar en la misma situación. Por tanto, este periodo, esto es lo que se conoce como t, el periodo. En este caso, el periodo es 2. Sí, aquí se ve más fácil. El punto del vértice con el punto del vértice de arriba. Tenemos 2 unidades entre ellos. Vamos a ver distintos tipos de funciones que podemos tener. Podemos tener una función polinómica. A estas funciones les corresponde una expresión algebraica, que es un polinomio. Funciones polinómicas podemos encontrar de primer grado, que son las rectas, y de segundo grado, que son las parábolas. Como podemos ver, aquí tenemos una ecuación de primer grado, que es una recta, y esto es una ecuación de segundo grado, que es una parábola, con sus correspondientes funciones. F de x es igual a 2x más 3, es 2x elevado a 1, por tanto es una recta, y es igual a x cuadrado más 1. Como es x cuadrado, pues es una parábola. Cuando hablamos de funciones polinómicas de primer grado, o sea, rectas, van a ser del tipo y es igual a mx más n. Y su representación gráfica es una recta donde m es la ecuación de la pendiente, como ya hemos visto en el tema anterior, y n es la ordenada en el origen, como también hemos visto en el tema anterior. ¿Qué podemos decir? Que si la m es positiva, la recta va a ir hacia arriba, en este caso tenemos m mayor que 0, y si la pendiente es negativa, la recta irá hacia abajo. ¿Qué pasa si la m, o sea, si la pendiente es 0? Pues que la recta será horizontal. Si pasamos a las funciones polinómicas de segundo grado, estas son funciones algebraicas del tipo y es igual a por x cuadrado más bx más c, siempre y cuando el a sea distinto de 0, porque si el a es igual a 0 no tenemos x cuadrado, por tanto estaríamos en una ecuación polinómica de primer grado, que es una recta, como hemos visto anteriormente. La representación gráfica es una curva y se llama parábola, en la que se distinguen el vértice y el eje de simetría. Las parábolas siempre van a ser simétricas. El vértice es el puntito de abajo en este caso, o el puntito de arriba en este otro caso, en el caso de que la parábola vaya hacia abajo. El vértice puede estar en el eje x o puede estar desplazado hacia arriba del eje x o hacia abajo del eje x. Hay una cosa que tenemos que tener clara en las parábolas, es el signo de la, o sea, del coeficiente que va con el x al cuadrado. Si el a es más grande que 0, las ramas van hacia arriba. Tenemos una parábola cóncava. Y si el a es más pequeño que 0, o sea, si el x cuadrado tiene un coeficiente negativo, las ramas irán hacia abajo. O sea, tendremos una parábola convexa. Aquí lo vemos. A
x cuadrado si el a es positivo y menos a por x cuadrado si el a es negativo. En este caso iría hacia abajo en la parábola. Un aspecto que nos interesa en este tipo de funciones es sacar el vértice. Para calcular el vértice tenemos una expresión, una fórmula para cada una de las componentes del vértice, la componente x y la componente y. Realmente podemos sabernos las dos fórmulas o podemos sabernos la primera, ya la fórmula para la coordenada x del vértice, y después sustituir esa coordenada una vez que la saquemos en la función y obtendremos la segunda coordenada. Así pues evitamos tener que memorizar una nueva fórmula. O si no, bueno, siempre podemos memorizar las dos fórmulas. ¿Cómo es la coordenada x del vértice? En este caso sería x es igual a menos b partido de 2a. Esto sería la coordenada x del vértice. La coordenada x, recordemos que vamos a tener coordenada x y coordenada y. Pues esto es la coordenada x. El b se corresponde al coeficiente de la x y el a se corresponde al coeficiente de la x cuadrado. Una vez que tengamos esta coordenada, podemos irnos a la función original, nos vamos aquí, sustituimos la x por lo que nos ha salido esto y obtenemos la y. O bien, si no queremos hacer eso, pues nos aprendemos esta otra función, que y es igual a menos b al cuadrado más 4 por a por c partido de 4a y sacamos la coordenada y del vértice. Eso ya a elegir cada uno que haga lo que quiera. Yo prefiero sustituir la coordenada x en la función. De hecho, la fórmula para la coordenada y yo de memoria no me la sé. Dejamos atrás las funciones polinómicas y pasamos a las funciones racionales. Las funciones racionales tienen una gráfica que se conoce como hipérbola y tiene una ecuación del tipo y es igual a k partido de x menos a. En las hipérbolas vamos a tener un coeficiente y las x van a estar en el denominador. Si las x están en el numerador, no es una hipérbola, sería un polinomio con denominadores. Podemos tener del tipo sencillo como y es igual a k partido de x menos a, o podemos tener más completas del tipo y es igual a k partido de x menos a más b. La función básica es, como podemos ver en este dibujo, son dos hipérbolas donde el a del denominador hace que la asíntota vertical se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda y el b lo que hace es trasladar en vertical las funciones. Si el b es positivo, lo que estamos haciendo es subir la función. Darse cuenta que si modificamos el b, lo que estamos haciendo es modificar la y. Por tanto, si el b es positivo, la y va a ser más grande, la gráfica va a estar más para arriba. Y si el b es negativo, estamos restándole valores a la y, por tanto la y va a ser más pequeña, por tanto la gráfica va a venir hacia abajo. Como lo podemos ver aquí, si la b es positiva, la gráfica sube, si la b es negativa, la gráfica baja. Vamos a ver un ejemplo con cada una de las expresiones algebraicas. Si tenemos y es igual a x más 1 y todo esto más 2. Bien, pues por un lado, como tenemos el más 1 en el denominador, lo que quiere decir que estoy moviendo una unidad hacia la izquierda. La x hace que nos movamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Y como tenemos un más 2, quiere decir que estoy subiendo la gráfica 2 unidades hacia arriba. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo tenemos y es igual a menos 1 partido de x más 2. La x vemos que no tiene ningún elemento añadido, por tanto va a estar una asíntota vertical en el eje de la y. Después tenemos es más 2, por tanto estamos subiendo la gráfica hacia arriba, y una cosa que no habíamos visto hasta ahora es que lo que llamábamos k, o sea, el coeficiente que va en el numerador, aquí es negativo. Por tanto, ¿qué significa? Que significa que en vez de tener las gráficas
pintadas en el primer y en el tercer cuadrante, más o menos, van a estar en el segundo y en el cuarto cuadrante, como podemos ver en esta gráfica, que las gráficas no están como están aquí o como están aquí, que la K es positiva. En este caso, tenemos que la gráfica simplemente ha subido 2 unidades hacia arriba y ha cambiado de cuadrantes. En el siguiente ejemplo también tenemos que el K es negativo, por tanto va a estar entre el segundo y el cuarto cuadrante, más o menos, desplazado lo que toque. Y no tenemos B, por tanto vamos a tener una asíntota horizontal en el eje de las X. Y la X sí que tiene añadido un elemento, un término independiente, por tanto es más 3. Lo que quiere decir ese más 3 es que estamos desplazando 3 unidades hacia la izquierda, la gráfica. Y el último ejemplo que tenemos, volvemos a tener la K positiva, por tanto volvemos a estar entre el primer y el tercer cuadrante. Tenemos la X, un menos 2, por tanto vamos a desplazar hacia la derecha 2 unidades de la gráfica, y tenemos una Y que es una B, que es menos 4, por tanto vamos a bajar la gráfica 4 unidades hacia abajo. Bien, vistas las funciones racionales, vamos a pasar a las exponenciales y logarítmicas. Una función exponencial es del tipo y es igual a elevado a x. Es exponencial, por tanto, la x tiene que estar en el exponente, donde tenemos que a es un número real y positivo. Y tenemos que además que tiene que ser distinto de 1. A es mayor que 0 y a es distinto de 1. Todas las funciones exponenciales tienen una característica común. La imagen de 0 vale 1. Como podemos ver, la imagen de 0, cuando la x vale 0, la y va a valer 1. La imagen de 1 vale a. La imagen de 1 vale a. Quiere decir, la imagen de 1 siempre va a ser el mismo elemento que corresponde a la base de la función exponencial. Otra cosa, que si la imagen es creciente, a es más grande que 1. Y si la imagen es decreciente, es porque el a es más pequeño que 1. Lo veremos en los ejemplos que hay a continuación. Si tenemos, por ejemplo, y es igual a 2 elevado a x. ¿Qué pasa? Que cuando la x vale 0, la y vale 1, como hemos visto. Y aquí tenemos otra función que es y es igual a 1 medio de elevado a x. Es una función exponencial donde la base es un denominador. También podemos ver que si la x vale 0, la y vale 1. Eso va a pasar siempre. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si la base es positivo, hemos dicho que la función es creciente. Pues aquí lo vemos, que la función es efectivamente creciente. Y si la base es más pequeña que 1, la función es decreciente. En este caso vemos que la función va hacia abajo, es decreciente. Esto lo podemos ver pues haciendo una tabla de valores y nos la podemos pintar y vemos cómo dibujamos y es igual a 2x y es igual a 1 medio elevado a x. Veamos cómo modificar una función exponencial añadiéndole un término independiente. Si el término independiente se lo añadimos de esta forma, y es igual a por a elevado a x más b, lo que estamos haciendo es modificar la y. Por tanto, lo que estamos haciendo es desplazar la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Veamos que son iguales que las gráficas son iguales que la función y igual a elevado a x, y se obtienen, como hemos visto, trasladando la gráfica verticalmente. B unidades hacia arriba si el b es positivo y b unidades hacia abajo si b es negativo. ¿Qué pasa ahora si tenemos funciones de este tipo donde el coeficiente que añadimos está en la x? En este caso, lo que vamos a hacer, las funciones van a ser iguales que el igual a elevado a x, pero vamos a obtener trasladando la gráfica horizontalmente. 6b unidades hacia la izquierda si b es positivo y b unidades hacia la derecha si b es negativo. Como vemos, siempre que añadamos las constantes a la x, lo que estamos moviendo la gráfica es en horizontal. Siempre que añadamos las constantes a la y, estaremos modificando la gráfica en vertical. Vamos a ver un ejemplo de cada uno, como hemos visto anteriormente. Si tenemos y es igual a 4
elevado a x menos 6 y todo esto menos 6. Primero, el menos 6 de la x lo que hace es que modifico 6 unidades hacia la derecha. Y el menos 6 de la y significa que muevo 6 unidades hacia abajo. Como es negativo, pues va hacia abajo. Si fuera más 6, la subiría la gráfica hacia arriba. Esta gráfica no estamos añadiendo ninguna constante a la y, por tanto no se va a modificar, no se va a mover en vertical y tampoco se va a mover en horizontal porque tampoco estamos añadiendo ningún coeficiente a la x. Por tanto, es una función exponencial tipo, una función tal cual esta. En la siguiente, en esta no estamos añadiendo ningún coeficiente a la x, por tanto en horizontal no se va a mover, pero sí que estamos añadiendo un coeficiente a la y. Estamos añadiendo un menos 5, o sea que estamos bajando la función 5 unidades hacia abajo. Y en esta última no añadimos nada a la y, por tanto en vertical la gráfica no se toca, pero sí que añadimos 1 a la x. Por tanto, como es x menos 5, quiere decir que estamos moviendo 5 unidades hacia la derecha la gráfica. Y pasamos ahora a los logaritmos. Dados dos números reales positivos a y b, con a distinto de 0, el logaritmo en base a de b es el exponente al que hay que elevar a para que el resultado sea b. O lo que es lo mismo, logaritmo en base a de b es igual a c, significa que a elevado a c tiene que ser igual a b. Eso es la definición de logaritmo. Cuando los logaritmos son en base 10, son logaritmos decimales. Se expresarían de esta manera con un 10 en la base, pero normalmente el 10 de la base no lo solemos poner, por tanto lo expresamos de esta manera. Logaritmo, y no ponemos nada en la base, de 10 al cuadrado, y esto va a ser igual a 2. Cuando los logaritmos son de base e, es un logaritmo neperiano. Se escribiría así, pero como estos tienen un nombre propio, se escribe como logaritmo neperiano de al cubo. En este caso, pues esto es igual a 3. Una función logarítmica es del tipo y es igual a f de x, que es igual logaritmo en base a de b, donde a es un número real y positivo, que tiene que ser mayor que 0, y tiene que ser distinto de 1 además. O sea, el a tiene que ser positivo y no puede ser 1. Esta función verifica que el logaritmo solo existe para valores positivos. O sea, el logaritmo siempre va a ser positivo. El dominio de f siempre va a ser del 0 hasta el más infinito y nunca va a ser 0. La imagen de 1 es 0. Esto siempre va a pasar en los logaritmos. La imagen de 1 vale 0, lo que podemos ver aquí. Y la imagen de a es 1. En este caso, a siempre va a ser 1. A es la base del logaritmo. Por eso es el logaritmo decimal de 10 vale 1. ¿Por qué? Porque si es un logaritmo decimal de 10, tenemos que la imagen de a es esto, pues es 1. Y por último, la función es creciente cuando el a es mayor que 1 y decreciente cuando el a es más pequeño que 1. Lo podemos ver en las gráficas que tenemos. La roja, el a es mayor que 1, por tanto la función es creciente, y la verde, a es menor que 1, por tanto la función es decreciente. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Si tenemos logaritmo neperiano de 3 por x más 3, ¿cómo va a ser esta función? Pues como estamos añadiendo 3 unidades a la x, lo que estamos haciendo, como hemos dicho antes, es desplazar en horizontal la gráfica. En este caso, como el 3 es positivo, pues estamos desplazando hacia la izquierda la gráfica. En este otro caso, tenemos logaritmo neperiano de x más 3. Aquí nos pasa lo mismo que antes, estamos desplazando hacia la izquierda la gráfica. ¿Qué diferencias hay entre esta y la anterior? Que la primera estábamos multiplicando por 3 el logaritmo neperiano, por tanto estamos modificando la y va a ser más grande. La función estaba subiendo hacia arriba. En este caso, como tenemos un logaritmo estándar, pues no subimos ni bajamos el logaritmo neperiano. Y la última función que tenemos de ejemplo, y es igual logaritmo neperiano de 3x,
Aquí no estamos añadiendo ningún coeficiente a la x, por tanto no se mueve en horizontal, pero sí que se mueve en vertical, porque estamos modificando la y. Otro aspecto, cambiando ya de tema y dejando los tipos de funciones, otro aspecto importante es la función inversa. Una gráfica es inversa a otra cuando ambas son simétricas respectivamente de la bisectriz del primer y del tercer cuadrante. Y otra forma de averiguar que dos gráficas son inversas es comprobando si el punto AB, esto es un punto concreto, pertenece a la gráfica de la primera función, pues entonces el punto al revés, le damos la vuelta, el BA pertenecerá a la gráfica de la segunda ecuación. ¿Y cómo calculamos si dos funciones son inversas? Pues vamos a ver la primera función. F de x es igual a 2 elevado a x, que esta va a tener como inversa g de x es igual al logaritmo en base 2 de x. Vamos a ver cómo hacemos esto. Necesitamos seguir siempre los primeros pasos, los mismos pasos. Primero, tenemos que sustituir el f de x por el y. Segundo paso, una vez que hemos sustituido el f de x y hemos puesto una y, pues sustituimos las y y ponemos x, y donde ponga x ponemos y. O sea, intercambiamos la x por la y viceversa. Y por último y tercer paso, despejamos la y para obtener la f a la menos 1. Y de esta forma habríamos obtenido la función inversa. Vamos a ver un ejemplo. Hallar la función inversa, si la tiene, porque no siempre una función va a tener función inversa, de una función como es f de x es igual a x cuadrado menos 1. Hemos dicho, en primer lugar, cambiamos el f de x por una y. O sea, tenemos esto. Segundo paso, tenemos que intercambiar las x por las y. O sea que donde ponía antes y, que es aquí, pues ahora va a poner x, y aquí que ponía una x, pues ahora va a poner y. Y ahora el último paso, intentar despejarnos esta y. Aquí tenemos y cuadrado, pues primero aislamos el y cuadrado, después sacamos raíz. Y aquí tendremos, esto sería la función inversa, en teoría, porque la función resultante no es una función, porque la y tiene dos soluciones distintas y la y solo puede tener una solución, por tanto no tiene inversa. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si tenemos más suerte. Tenemos como función f de x es igual a 1 partido de x menos 2. Vale, primer paso, sustituimos el f de x por y. Segundo paso, intercambiamos las x por las y. O sea, esto era y, ahora es x, y esto era x, ahora es y. Tercer paso, tenemos que despejar la y. Por tanto, tenemos el y menos 2 está en el denominador, pues habrá que pasarlo al numerador. Bueno, pasamos al numerador y multiplicamos todo y me quedará x por y menos 2x es igual a 1. Ahora agrupamos, despejamos las y y me va a quedar que y es igual a 1 más 2x partido de x. Esto solo es una solución, por tanto ya tenemos la función inversa. La función inversa es 1 más 2x partido de x, que es la función inversa de la función dada. Para comprobar esto, si hacemos la composición de dos funciones, que es algo que no hemos visto pero que vamos a ver a continuación, pues veríamos que estamos en lo cierto. Si hacemos la composición de la función y de la función inversa, tenemos que tener siempre la identidad, o sea, x. En el capítulo siguiente, en la diapositiva siguiente, mejor dicho, veremos lo de las composiciones. De todas formas, aquí lo dejamos un poco indicado. Vemos ahora, como hemos dicho anteriormente, la composición de funciones, sean f de x y g de x, dos funciones reales de variable real. Llamamos función compuesta a alguna de las siguientes expresiones: f compuesto con g de x, que es lo mismo que decir f de g de x, o g compuesto con f de x, o lo que es lo mismo, g de f de x. La composición es, si yo tengo un grupo, tengo x, aplicando una función g, obtengo una función g de x, y aplicando a esta función g de x una función f, pues obtengo una función f compuesto con g de x.
Vamos a ver un ejemplo, a ver cómo se trabaja con esto. Sea una función que es f de x es igual a 1 partido por x, y sea otra función g de x es igual a x cuadrado menos 1. Si quiero hacer f compuesto con g de x, pues esto es lo mismo que hacer f de g de x. Lo que quiere decir que voy a cogerme la función f de x y donde inicialmente tenía x, ahora voy a sustituir todas las x por la función g de x, que en este caso tendría 1 partido de x, pues ya no es x al cuadrado menos 1, y ya está, así me quedaría la función compuesta. 1 partido de x cuadrado más 1. Lo que en la función era una x, en la función compuesta es la función g de x. Vamos a hacer la composición al revés. Vamos a hacer la composición de g compuesto con f, que en este caso es como si fuera g de f de x. En este caso, lo mismo. Donde tenga en la función g una x, voy a poner la expresión f de x. En la expresión g de x tendría x al cuadrado, pues aquí voy a tener 1 partido de x al cuadrado y menos 1, pues menos 1 se va a quedar igual. Si operamos todo esto, al final tendré que 1 menos x al cuadrado partido de x cuadrado es la función inversa. Lo mismo si tenemos otro ejemplo y tenemos la función f de x, que es raíz de x, y g de x es x al cuadrado. Si hago la composición f compuesto con g, sería f de g de x, por tanto sería la raíz de x cuadrado, lo que es lo mismo, x. Y si hago g compuesto con f, es como si hiciera g de f de x, tendría la raíz de x cuadrado, que es también x. Como vemos, en estos dos casos, el resultado de la composición me da x. Esto quiere decir que f y g son funciones inversas. Y en el último ejemplo, tengamos una función x que es seno de x y otra función g de x que es x cuadrado menos 1. La composición de f compuesto con g de x, o lo que es lo mismo f de g de x, sería el seno de x, pero el seno de x cuadrado menos 1. Y g compuesto con f de x es g de f de x, que sería igual a seno de la x, pasará a ser el seno de x al cuadrado menos 1. El menos 1 se queda tal cual está. Y con esto llegamos al final. Nos vemos en el siguiente vídeo.